A todos nos ha pasado en algún momento de la vida que en el deporte, en el mundo laboral o incluso en actividades cotidianas, cuando ya sabemos hacer algo muy bien, lo hemos practicado lo suficiente o hemos acumulado el conocimiento suficiente, luego tenemos que hacer una actividad donde el desempeño cuenta porque hay otros observando, tenemos cambios físicos y mentales que hacen que el desempeño no sea el mejor. Es como una profecía autocumplida de que si tenemos miedo a fallar, es más probable que fallemos. Sobre este tema muchos de nuestra comunidad nos han pedido hablar, pero hoy quisimos hacerlo con un poco más de profundidad invitando a un experto, el doctor Carlos Palacio, psiquiatra con amplia experiencia en investigación y educación, pero que además tiene formación titulada en maestría en la salud mental del deportista y cómo todo esto se puede explicar a través de la ciencia y las neurociencias. Bienvenidos a este episodio en el cual hablaremos sobre el deporte, la vida y el mundo corporativo. Esto es Brainfulness Podcast. Este tema lo han preguntado mucho en la comunidad, pues que ya está muy grande en toda Latinoamérica. Han preguntado mucho sobre este tema y yo venía con la espinita de en qué momento pudiera yo conectar todos los puntos y hablar de manera precisa sobre esto con alguien con experiencia. Y cuando hace por ahí unas 2 semanas publicaste en redes sociales como una reflexión, me acordé que hace más o menos unos 18 a 20 años yo había asistido a una conferencia tuya en la universidad cuando estaba estudiando medicina, donde hablabas de cómo habías participado como experto en salud mental en el proceso de darle confianza, darle autoconocimiento, evitar el autosabotaje en los jugadores de fútbol del Deportivo Independiente Medellín. Y yo dije, esta es la persona. Y esa reflexión que hacías, quería que empezáramos por ahí, tenía que ver con que tú decías que se le atribuye de manera imprecisa a los fracasos deportivos o en la vida en general, muchas veces a factores que son esotéricos o que no tienen relación directa con el problema, sino que de manera indirecta generan unos cambios mentales y físicos que hace que se afecte el desempeño. Entonces tú hablabas ahí en un partido reciente de 2 equipos del departamento de Antioquia en Colombia, que en los últimos minutos se perdió un partido o hubo un gol importante, de cómo esto no era un tema de cambiar de técnico, de cambiar de jugadores, sino que era un tema de cómo ellos ya anticipaban que si eso les ha pasado tantas veces antes, les va a volver a pasar y eso genera cambios mentales y físicos que casi que decías algo como de una profecía autocumplida. Explícanos un poquito sobre eso, cómo funciona eso. El desarrollo de las neurociencias hoy en el mundo es una cosa impresionante, los avances que hay de cómo el cerebro hoy en nuestro sistema nervioso central está organizado a través de un fenómeno de plasticidad neuronal. Nosotros funcionamos a través de conexiones neuronales, de lo que llamamos sinapsis, que se establecen entre las terminaciones de células en el cerebro. Eso forma un circuito, mejor que un circuito, una red, que no ha podido ni siquiera simularse, porque se cree, y estos son cálculos aproximados, de que hay más o menos 1 trillón de conexiones neuronales. Pero el problema no para ahí, o la situación no para ahí, es que esto es cambiante, es decir, hay plasticidad neuronal. Yo puedo, digámoslo en términos burdos, hacer desconexiones de una neurona a otra, o puedo hacer nuevas conexiones, estructurando circuitos y conexiones diferentes. El cerebro no es el órgano que nosotros pensábamos rígido, el cerebro es un órgano supremamente cambiante, plástico. Por eso nosotros podemos cambiar muchas veces comportamientos, conductas, pero también, digamos, habilidades, destrezas, desarrollarlas, porque tenemos plasticidad neuronal. Obvio, no voy a decir que es igual la plasticidad neuronal en un niño o un adolescente a una persona ya de 50, 60 años. Pero es mucho mayor en el niño, obviamente. Claro, están estableciéndose conexiones neuronales, están realizándose procesos de neurodesarrollo importantísimos,
Por eso la fundamentación en el deporte es tan importante en la infancia y en la adolescencia, porque es ahí donde se puede perfeccionar la técnica. Pero es ahí también donde el pensamiento y las ideas, el contenido de las ideas nuestras se pueden estructurar. Yo puedo ser más resiliente o menos resiliente o tener mejor capacidad de tolerar la pérdida si tengo una estructura mental y unas ideas y unos pensamientos mejor. Eso ha sido fundamental. En esto, pues Kendall ganó el premio Nobel cuando hizo todo este avance neurocientífico ya hace unos 30, 40 años, y esto en el deporte juega un papel fundamental. Decir que nosotros podemos cambiar y modificar para automatizar movimientos, para poder obviamente corregir movimientos o gestos técnicos es muy importante. Pero viene lo otro y viene lo que juega un papel importante. Nuestras ideas, nuestros pensamientos hacen parte de esas estructuras o de esos circuitos cerebrales. No es gratuito que una persona piense constante y permanentemente negativo. Puedes conocer personas que todo le van a ver problema y todo le van a ver un obstáculo y siempre creen que todo les va a salir mal. Es lo que nosotros llamamos porque es tan pesimista, porque es tan negativo. Y en cambio hay personas que son muy positivas. Pues obviamente los extremos no son buenos, pero hay personas que a todo le encuentran solución. O si salen con una pérdida cualquiera, una situación, dicen, no, a la próxima me voy a recuperar, esta no me salió bien, pero me voy a recuperar. En la vida, en el diario vivir, tú sales y dices, ve, hoy no me salió bien esto, no conducí bien, no manejé bien, bajando, etc. Y hay otros que toman esa experiencia negativa pensando que siempre les va a ocurrir. Que siempre va a ocurrir negativamente y persisten en eso. Y es más probable entonces que ocurra. Cuando uno está pensando en que va a equivocarse o va a fallar, aparece algo fundamental, que es la ansiedad, lo que llamamos estrés. La ansiedad en la vida nos origina una cantidad de cambios físicos. Voy a ponerte, no duermes bien. Cuando no duerme uno bien, cognitivamente al día siguiente no está bien, eso lo sabemos. No se alimentan bien. Hay personas que por la ansiedad o comen muchísimo o no comen. Y eso altera muchísimo el metabolismo y la fisiología del organismo. Los músculos se tensan. Es decir, tú estás contracturado, así no te estás dando cuenta. Tus músculos están rígidos. De hecho, te duele el cuello, te duele la espalda, a veces duelen las piernas, etc. Hay taquicardia, es decir, el corazón va rápido. Si eso va rápido, entonces no oxigenas bien. Y para la toma de decisiones necesitas que el oxígeno llegue al cerebro y a los músculos para que no tengas sensación de fatiga ni de sentirte pesado ni cansado. Vas a respirar muy rápido, le haces hipnerneas, entonces hiperventilas, ¿sí? Y te sientes ahogado. Si hiperventilas, no te llega tampoco oxígeno. Orinas o te da diarrea con frecuencia. Te deshidratas porque los electrolitos que requieres esto. Imagínate esto en un deportista. Tremendo. Es decir, el rendimiento se va a ver afectado simplemente por una consecuencia que es la ansiedad. Entonces, si yo estoy antes de una competencia, no voy a ganar, no me va a salir, vamos a volver a salir derrotados. Siempre nos va a pasar lo mismo. Nos van a otra vez a hacer gol en el último minuto. Vamos a perder en el último minuto. Entonces, eso te genera una ansiedad. Y obvio, eso afecta tu rendimiento deportivo. Y con absoluta seguridad, casi siempre se cumple la profecía. Es decir, no vas a ganar. ¿Por qué? Porque no estás en todo tu nivel físico ni mental. Te bloqueas, incluso no hay razonamiento. Entonces, finalmente sí, se autocumple la profecía. Perdemos en el último minuto, ¿no es cierto? Claro, porque había más fatiga, hicieron mucho hiperventilado. Entonces, iba a un crecimiento que yo llamo en espiral. Es decir, cada vez confirmando eso que ocurre. Cada vez es como peor. Yo preparando como las notas para esta conversación,
leí que el neurocientífico Carl Friston demostró que el cerebro realmente opera como una máquina de predicción, ¿cierto? O sea que muchas veces para la gente es difícil estar en el presente. Siempre están pensando en lo que sigue. No analizan como la realidad directa, sino que procesan como los errores de predicción, lo que va a ocurrir, que sea positivo o negativo en el futuro, y tiene mucho que ver con lo que están mencionando. Bajo esa presión extrema, entonces esa maquinaria prioriza como la amenaza. Por eso en muchos deportes, si yo estoy parado y estoy, por ejemplo, en tenis, en un match point, y yo tengo la ventaja, digamos, matemática de ganar, puedo fallar ese punto porque sentí que me iba a costar cerrar el partido. En el deporte se automatizan movimientos para que obviamente ni siquiera, digamos, entre comillas, pienses, sino que el movimiento automático sea el que resuelva. Un milisegundo es fundamental, un milisegundo. Incluso hablando con muchos entrenadores tienen la idea, y no es errónea del todo, de que el deportista no debe pensar, sino realizar automáticamente lo que es. Uno muchas veces dice, ¿por qué no le dio de una? ¿Por qué no golpeó el balón de una? ¿O por qué no hizo el lanzamiento de una? ¿O por qué no golpeó y se demoró aquí en el Que ese es el objetivo de la práctica, ¿no? Ese es el objetivo de la práctica. Pero es que no siempre ocurre aquí. Y porque si estás pensando en que va a ocurrir algo desafortunado, pues obviamente el cerebro no hace una cantidad de situaciones y empieza, para tratar de evitar el error, porque está pensando en el futuro, voy a fallar, entonces hace algo que es meter el razonamiento, meter el pensamiento lógico y empezar a pensar, no me puedo equivocar acá, no puedo fallar acá, tengo que realizar eso, y entonces ya no lo realiza por automatismo, sino que lo realiza obviamente con, digamos, el funcionamiento cerebral que tiene que ver con una conducta motora de ejecución racional y lógica. Entonces se pierde el automatismo y eso es lo que a veces y muchas veces ocurre en el deportista. En el tenis, todos lo sabemos, lo más difícil es cerrar el partido, lo decías ahora, el match point, ¿cuántas veces se pierden el se match van a point? largue, sí. Y dele, insiste, porque es que para el jugador controlar esa ansiedad, controlar ese miedo a equivocarse, a no ser capaz de cerrar el partido, está aquí metido y no logra zafarse de él y entonces no realiza el saque o no realiza los movimientos automáticos que normalmente va a realizar. Y si en efecto no lo cierra y pierde el partido, la probabilidad de que en el futuro vuelva a llegar a ese momento es supremamente alta. Mucho. Y esto que dices, yo creo que es importante decirle a la audiencia, a los que nos ven, que no es una opinión, o sea, eso está demostrado. Yo estaba investigando también y Baylock, que hoy es presidenta de la Universidad de Dartmouth, demostró que cuando le pedían a expertos que monitorizaran conscientemente sus movimientos bajo presión, se deterioraba el rendimiento. Pero esto no ocurría en los novatos. Eso me llamó mucho la atención. Bajaba, como los expertos fallaron un 20% más cuando pensaban en el swing de golf o en el swing de raqueta en tenis versus los novatos. O sea que la experticia juega a favor si usted practica lo suficiente, pero también si aprende a trabajar la parte mental de aceptar esa automatización y no pensar en qué posiciones está tu cuerpo. Yo siempre he pensado mucho en el ejemplo cuando uno asiste a clases de deportes de raqueta donde le dicen, usted piensa cuál es la posición de su hombro, su codo, su muñeca o su cuerpo cuando va a tirar una piedra a un lago. No, nadie. Y es un movimiento muy natural y es muy parecido al correcto. Sin embargo, en los deportes de raqueta, por ejemplo, o incluso hasta en el running, nadie piensa en pongo primero el talón, después la punta. Eso es una cosa automática que uno va aprendiendo cuál es la más eficiente y cuál es la más eficaz y la automatiza. O sea que esa es una de las cosas en las que habría que trabajar. La práctica para automatizar los movimientos y evitar pensar entre comillas, pero además también hacer un trabajo mental de evitar salir de ahí. En ese momento, como dicen los deportistas, cuando se meten en la zona, ellos están enfocados, sí. Hacer consciente el movimiento, es lo que yo te decía, no, el experto no puede hacer consciente sino valerse de su automatismo. Por eso al novato le va mejor,
Porque el novato no está pensando que es la responsabilidad de él. Él no tiene el peso del equipo en él, ni está pensando, no, él dice, pues si gano, obvio, maravilloso, pero si pierdo, nada me va a pasar. Como muchos dicen, yo no vivo de esto. Ayer yo estaba viendo el partido de la NBA, el básquetbol me gusta mucho, estaba viendo el partido de los Knicks, el equipo de Nueva York, y hay un jugador muy bueno, se llama Bronson, y es digamos, el líder del equipo, pero además es el responsable de llevar al equipo en esto. Los Knicks es muy difícil, no llevan muchísimos años sin ganar. Entran a los playoffs, pero no ganan. Y este muchacho siempre, en los últimos segundos en el básquetbol, que es tan importante, falla. Ayer, por ejemplo, falló en 2 oportunidades. Tremendo. Teniendo en los últimos 15 segundos, teniendo la oportunidad de que los Knicks ganaran. Y es eso exactamente, el peso y la responsabilidad que él tiene para hacer que el equipo gane no es la misma que va a llevar a alguien. Entonces él hace consciente cosas que no debería ser conscientes. Luego jugaron los Lakers, donde juega James... se me va el nombre. LeBron James. Exacto, LeBron James, 41 años. Iban perdiendo por 6 puntos en los últimos 10 segundos y él metió 2 triples. Y la forma y el momento y como metió los triples, uno dice, es casi imposible que lo hubiera hecho. Y lo hizo. Es un jugador que mentalmente ya está por encima de cualquier situación y es el líder del equipo. Obvio, pues los Lakers tienen una mejor nómina, pero es sorprendente. Eso ocurre en el deporte. Tremendo. Y también quería que habláramos un poquito sobre neurociencias en esto, y es que encuentro que algunas personas que de pronto no tienen mucho conocimiento o experiencia en salud mental hablan de que hay que eliminar el estrés, pero hay otra teoría que se menciona y es como, no, venga, es que el estrés siempre va a estar. De hecho, cuando calculan la liberación de cortisol y adrenalina en deportistas, es como una campana y hay un punto dulce en el cual es ideal estar porque te genera activación para poder llevar la tarea a cabo, pero no te genera crisis y un error de predicción. Pero también estar en el otro extremo como de que no me importa o yo voy a llegar relajado a la competencia, me imagino que ese tampoco es el enfoque, ¿cierto? Es el justo medio. Exacto. Y el justo medio es muy complejo. Las funciones mentales nosotros las dividimos, las separamos, pero las funciones mentales en el humano están todas entrelazadas. Mi nivel de atención y de concentración depende de mi motivación, pero también depende de mi ansiedad y de los pensamientos, de mi pensamiento. Y eso tiene que ver con la forma como funcionan los circuitos cerebrales. Tú no puedes tener el mismo nivel de atención o no tienes el mismo nivel de atención si algo te gusta, te motiva mucho. Es decir, tú dices, ¿cómo aprende esto? ¿Cómo lo memorizo de fácil? ¿Cómo lo hago sin que me cueste? Es porque tienes un nivel alto de motivación. Lo mismo pasa con la ansiedad. Es decir, si tú no tienes ansiedad para competir, para vivir, no tienes un monto que te lleve a tener un estado de alerta adecuado, imagínate para un competidor, para un deportista. Claro. Pero en la vida misma, tú a veces ves gente que le da lo mismo 20 que 80. Entonces, no viven realmente con un nivel de ejecución adecuado. En el deportista es igual, no puedes llevar 0 estrés. Exacto. No puedes estar completamente tranquilo porque entonces no vas a tener el suficiente estado de alerta. Pero si estás sobreestimulado, sobreansioso, también eso va a interferir muchísimo en tu ejecución. Entonces, llevar el estrés o llevar la ansiedad como esa sensación de que, qué bueno que pase, que llegue el momento, ahí vamos a demostrar, etcétera, es lo fundamental. Y el justo medio es muy difícil de alcanzar. Yo, el ejemplo que mejor coloco ahí es la de un entrenador antioqueño de fútbol, Polillo Gómez. Hernán Darío dice, tensionadito también es bueno. Sí. Es la mejor manera de definir eso que estás diciendo, Juan, es ¿cuánto de ansiedad? Yo no puedo llevar a los deportistas a un nivel de relajación total porque entran, como decimos, dormidos a la competencia, van a estar como,
no es cierto. Pero si entran sobreestimulados, se sobrepasan. Otra cosa es la confianza. La confianza es la seguridad con que yo ejecuto cosas. Hay jugadores que confían mucho en sí mismos. La sobreconfianza es mala, porque entonces estás sobreconfiado y no estás demasiado alerta, seguro. Pues no estás atento. Pensando que todo depende solo de ti. Exacto. Y hay jugadores, por ejemplo, que confían en su técnica en absoluto y no están en un nivel, están sobreconfiados, y eso es malísimo. Pero si tampoco tienes confianza y estás completamente inseguro, entonces, obvio, todo lo que vas a ejecutar no te va a resultar. Entonces hay que tener un nivel de confianza que te permita una ejecución segura. Eso no es fácil. Hay hoy en día instrumentos para poderlo medir. Obviamente una persona con buena, digamos, experiencia y visión clínica dice, este muchacho se está sobreconfiando, está excedido en eso y por eso no está atento, le roban el balón, se lo quitan, lo pierde, falla, etcétera, porque, ¿no es cierto?, no está atento. Y hay otros que, en cambio, por el contrario, están completamente inseguros, no ejecutan nada bien y tampoco les resulta. Entonces hay que tener un justo medio de esas funciones mentales o de esos resultados mentales. Buenísimo ese análisis, doctor Palacio. Y hay algo que me permite conectar una idea de la que quería hablar, y es cuando hablas de la confianza. Yo ahorita al principio hablaba sobre deportes individuales como el tenis o el golf, y yo conversaba con un deportista de alto nivel en Colombia y conversábamos sobre por qué a veces, sobre todo a nivel amateur o incluso a nivel profesional también, la gente que obtiene buenos resultados, a veces una de las críticas que les hacen es como, es que se practica mucho, como si eso le quitase mérito al resultado. Porque claro, pues practicando cualquiera, ¿cierto? Pero con ese deportista hacíamos el análisis como contrapuesto, y era, ¿será que no practicar o tener excusas para un bajo rendimiento se vuelve como una protección al ego? Hay un estudio muy interesante que hicieron en 1978 Berglas y Jones, donde, mira esto tan interesante, pusieron a un grupo de estudiantes a resolver acertijos lógicos muy difíciles, pero les dijeron mentiras. A un grupo se le dijo que les había ido increíblemente bien, aunque los acertijos eran casi imposibles, pero los estudiantes sabían en el fondo que fue suerte. O sea, si me fue tan bien, yo la verdad no sabía nada de esos acertijos, y entonces tuve suerte. Y les dieron a escoger una de dos drogas ficticias que le pusieron Pandocrine y Actavil. El Pandocrine era una droga que supuestamente mejoraba el rendimiento, y el Actavil era una droga que supuestamente empeoraba el rendimiento. Entonces a esos estudiantes que les dijeron que les fue supremamente bien en la prueba, les dijeron, escojan una droga para la segunda prueba. Y escogieron la que les bajaba el rendimiento. Y el análisis que hacen ahí, que esto es supremamente apasionante e interesante, es: escogieron ese medicamento porque temían ser descubiertos en que la primera prueba fue suerte, pero ya tenían disculpa. Entonces decían, si escojo la que me baja el desempeño y me va bien, entonces van a decir que soy un genio, porque a pesar de la droga me fue bien. Pero si me va mal, tengo disculpa de que es que tenía un efecto externo que me hizo ir mal. Entonces eso también tiene que ver con ego, autosabotaje, protección, como de al menos tengo disculpa. ¿Qué análisis harías tú ahí? Sí, ese elemento también está muy estudiado hoy en las neurociencias. El cerebro se hace trampa también a sí mismo, lo que llamas autosabotaje. Pongo un ejemplo: Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Todos sabemos qué jugador es, pero todos sabemos que llegó ahí en gran parte por su disciplina y su entrenamiento. Sí. Un hombre que dedica 8 horas a estar siempre entrenándose, desde niño. Sí. Y él sabía que no tenía todas las condiciones técnicas para ser el jugador número 1 o 2 de los números 1. ¿Por qué? Porque no tenía toda la técnica, pero él se entrenó. Y estaba convencido a sí mismo que ese entrenamiento y la condición, sumado a otras que él trabajó permanentemente, y es la tolerancia a la frustración, que es muy importante que lo hablemos. Cuando él falla o cuando él hace algo, la gente trata de demeritarlo, que se entrena demasiado, ese hombre vive solo para eso y hace eso. No,
Él, obviamente, su entrenamiento, su disciplina, su condición lo llevó ahí, pero también lo llevó el hecho de que si él falla algo, eso que él falla, él no se lo atribuye al entrenamiento, sino él dice, es un error que puedo cometer y me tengo que recuperar de él. Hay unos videos muy dicientes de Cristiano Ronaldo donde él falla un penalti y la tolerancia a la frustración, él no se queda pensando ni con el pensamiento del error, de que falló el penalti, sino que inmediatamente él hace una cosa que se llama monólogo interior. Él se recupera del error y hay un tiro de esquina luego del penalti y mete el gol de cabeza. ¿El qué hizo? Cambiar el chip rápidamente, no se quedó rumiando el error. Sí, muchas veces la gente le atribuye, no, es que lo hizo. Pero ¿cuál es tu teoría de por qué ocurre eso? ¿Por qué a la gente le conforta ver que alguien que tiene éxito practica más que ellos, como si fuera una manera de justificar su propio fracaso? Porque es que tener disciplina, perseverancia, persistencia en la vida es complejo. Levantarse todos los días a las 5 de la mañana, fría, llueva, calor, lo que sea, dedicar 8 horas, estar sometido a una dieta, hacer entrenamientos, patear 100 veces. Obviamente eso no es fácil. Entonces la gente dice, no, pues claro, si se entrena, no. Él sabe que por entrenarse lo hace y es tan valioso que él, por ejemplo, cuando se equivoca, él no dice, yo me equivoqué, entonces no voy a seguir entrenándome así. Antes, por el contrario. Dobla esfuerzos. Dobla esfuerzos. Voy a poner otro ejemplo de estos que te estoy dando para dar el contrario y es Michael Jordan. Michael Jordan, la historia de Michael Jordan es maravillosa. Michael Jordan se entrenaba y se reentrenaba en los errores, no en los aciertos. Él incluso en muchas entrevistas dijo, yo realmente me entrenaba era sobre los errores. Él iba y veía sus videos de los entrenamientos y iba y ejecutaba visualmente, mentalmente, de manera adecuada y correcta el error que había cometido y luego iba a la cancha y lo entrenaba. Ahora, hay deportistas que sí hacen eso que te digo. Por ejemplo, me equivoqué. No, es que me estoy entrenando demasiado y bajan el nivel de entrenamiento. Y tú los observas, los ves. El cerebro se puede hacer trampas a sí mismo. En el deportista hay algo que uno trata de hacerlo, es difícil porque sus egos a veces no son tan fáciles, es aceptar que se equivocan, es lo que llamamos autoanálisis o autorreflexión. Eso se trabaja mucho con el deportista cuando uno en el video empieza a mostrarle, ¿qué ves ahí? Que él llegue al análisis de que él cometió el error, para que si él acepta el error, él pueda reponer ese error, ya sea mental o en el entrenamiento. Y esa capacidad de autoanálisis y de autorreflexión es muy difícil que la tenga una persona. Es muy difícil que tú al terminar el día llegues a la cama, te acuestes y digas, yo me equivoqué hoy en esto, no debí haber hecho esto, no debí haber hecho esto con este paciente, en el proceso quirúrgico me equivoqué aquí, debí haber hecho esto, o más bien esto. Voy a ponerte el ejemplo en un tenista. En un tenista, por ejemplo, tú ves que se equivoca en un golpe, drive o un revés, lo que sea. El tenista de alto nivel inmediatamente corrige. Tú ves que simula el movimiento. Luego de golpear y se equivocó, él lo que hace es simular el movimiento nuevamente. Sí, lo he visto ahora que me lo mencionas. Lo repite correctamente. Esa es una técnica para corregir el error. O la otra es hacer el monólogo. Me equivoqué, no tiré la raqueta bien atrás, no hice el movimiento correcto, no golpeé de tal y tal manera. Y eso lo hace en milisegundos y lleva a que rápidamente el golpe siguiente lo ejecute de manera correcta. Me gustó eso que hiciste, ese ejemplo de un monólogo interno, idealmente como debería ser. Tiene la fase de aceptar el error, disecarlo, y después también se incluye algo positivo como de ¿lo voy a hacer bien la próxima vez? O lo hago bien. Ya. Lo hago bien. En voleibol, por ejemplo, ellos no corrigen con la ejecución imaginaria del movimiento de manera correcta, como lo hace el tenista, pero ellos lo hacen con motivación. Acaba de pasar el campeonato mundial. Ellos fallaban, igual iban y hacían el círculo y se gritan, se motivan. Es decir, así se hubieran equivocado, con motivación lo corrigen. Es una técnica válida. El futbolista nuestro, lastimosamente, no lo hace.
se quedan rumiando el error. Tú ves que muchas veces un futbolista nuestro ejecuta un movimiento, se equivoca, falla un gol, rechaza y lo hace mal y le queda el balón al delantero y mete. Y ese jugador por el resto del partido tiene un partido desastroso. Simple y llanamente se quedó rumiando la idea de que la jugada no le había salido y que como esa no le había salido, no le iba a salir ninguna. Una de las técnicas que nosotros utilizamos es el golpe seguro en el primer minuto, porque hay mucho de pensamiento mágico que ahora hablabas en los deportistas nuestros. De Cuando dicen, tiene el arco rezado. Entonces, hay mucho de pensamiento mágico. Entonces, no me salió esta, no me va a salir ninguna. O hoy no voy a funcionar. Uno les recomienda la primera bola que tengas en tus pies, la vas a entregar a 2 metros de manera sencilla y cómoda, para que él cambie y diga, sí, entregué bien el balón y siga obviamente funcionando. Qué interesante, o sea, que no empiece con maniobras complejas. Complejas, sino simples, elementales. Entregue el balón a 2. Para ir construyendo la confianza incluso dentro de un partido. Total, es eso. Tremendo. Y yo quería que habláramos de algo ahí que me parece también supremamente interesante y es como en ese pensamiento mágico, por ejemplo, en la Selección Colombia de fútbol, que es una cosa que ven hombres, mujeres, incluso gente que no es muy seguidora del fútbol porque nos une como nación. Muchas veces se hace como un ejercicio mediático muy fuerte en no le tiren tan duro al jugador, es que lo están los pelados, como dicen ahora, funando, le están haciendo bullying porque John Córdoba se comió un gol al frente de la portería o ahorita Luis Suárez en el último partido o no le hagan insultos durante el partido. Y yo pensaba, eso es como llaman ustedes los expertos en salud mental como locus de control externo. O sea, yo estoy entregándole a factores externos mi salud mental o mi estabilidad mental. Y el trabajo entonces con los deportistas amateurs y profesionales es que uno tenga la capacidad de procesar eso. De que lo ideal en un mundo, digamos, un mundo ideal es que la gente fuera respetuosa, pero no lo somos. Y estamos con pasiones, nos duele que se pierda un partido, una final, empiezan a denigrar a los jugadores y al cuerpo técnico y al todo el equipo médico. Pero yo creo que el jugador también está de acuerdo en que debería estar preparado para procesar eso, o sea, o tener un apoyo. O sea, los equipos de fútbol y los deportistas no deberían omitir esa parte, ¿cierto? Completamente, y más hoy que hay todo este mundo de redes sociales, este mundo externo que es inmediato. Lo que se muestra ahí es algo que yo llamé neurosis colectiva. Es un término muy viejo, freudiano, muy antiguo mejor. Las personas en colectivo no toleramos fácil la frustración, o el grupo no tolera fácil la frustración. Tiene que ver con la hinchada. La hinchada y los periodistas, obviamente, hoy cada vez buscando más rating, buscando más like, buscando más polémica. Más polémica. Las vistas, obviamente, son lo que finalmente van a tener retribución en el sentido de dinero. Bueno, en fin, ahí hay muchas cosas de qué hablar. Pero el entorno que tiene un deportista y más un futbolista en nuestro medio, porque es un deporte masivo y es de pasiones, obviamente es de una presión impresionante. Te voy a decir otra cosa que es funesta en la presión externa de nuestros futbolistas y de nuestros deportistas, la presión familiar. Siempre hay una descarga de posibilidades de que es el deportista, el futbolista el que los va a sacar de la pobreza, al grupo familiar, al entorno social, porque la mayoría de nuestros futbolistas vienen de una situación socioeconómica compleja, difícil, unos grupos familiares muy, muy extensos, con muchas dificultades. Entonces hay siempre la expectativa de que se va a llegar al éxito para poder, obviamente, sacar de una condición difícil a ese grupo familiar. Entonces el deportista está sometido a una cantidad de presiones. Tiene la hinchada, tiene en nuestro medio, tiene la hinchada, tiene los periodistas o ya todos son comentaristas en X. Yo me sorprendo, yo en un primer tiempo terminado en el descanso abro redes y hay 1000 comentarios sobre el partido y no se ha terminado y hay 1000 comentarios sobre millones de comentarios sobre esto o lo otro. Entonces, esa es una presión. Y lo otro que es el deportista hoy no deja de desprenderse, como
le es difícil a cualquiera de nosotros no estar mirando redes. Entonces, no estar mirando noticias, no era como antes, que era simplemente el periódico al otro día que salía y estaban los comentarios negativos o positivos sobre el desempeño, o había una transmisión de radio. Y bueno, ahora es en tiempo real. Ahora es en tiempo real y cantidades, y eso sigue y abunda y abunda. Entonces, lo que se le torna al deportista es tremenda la presión, y todo ese entorno le agobia también y le vuelve una dificultad muy compleja de manejar. Hay que enseñarla. Hay que trabajarla. O sea, hay que trabajar con el deportista y con la familia incluso. Con la familia. Yo a veces a los viejos entrenadores no les entendía esto de la energía, que se respira como una energía pesada. Es que todos en colectivo en el estadio están esperando el error, están esperando la derrota. Y eso se siente, es decir, el deportista lo siente en la cancha, el futbolista lo siente en la cancha. El mejor ejemplo es el Medellín, ¿no es cierto? Todo el mundo está esperando que ya en el último minuto le van a hacer que se acabe el partido. Entonces, rápido. La tensión de todo el mundo, y eso incluso se logra escuchar ¿no es cierto? Y es el temor de que ya va a ocurrir, y ocurre, ¿no es cierto? Porque es que la situación se vuelve muy compleja de manejar. Las finales últimas han sido exactamente un ejemplo repetido de cómo ha pasado esto cientos de veces. Entonces, no, cientos de veces, no, unas 3 o 4 veces. Pero hay técnicas, por ejemplo, la técnica de la burbuja. Es cómo yo trato de aislar al deportista, porque yo no puedo hacer en días, en horas, pues que el futbolista sea capaz de manejar eso. Pero si yo le vuelvo un entorno de burbuja, es decir, lo aíslo de ese contacto social y de esa presión social externa, puede de pronto no agobiarlo tanto y que la pueda manejar. Correcto. Y yo había prometido en la introducción de este episodio que íbamos a hablar un poquito como de cómo se extrapola todo este análisis que has hecho al mundo corporativo o a la vida de cualquier persona por fuera del deporte. Yo tengo una persona cercana que me dice que por más que prepare una conferencia, por más que estudie, el día de la verdad, como mencionabas al principio, tiene cambios somáticos. Entonces le da diarrea, tiene que ir al baño antes, siente que taquicardia. También has tenido esa experiencia con gente, digamos, de alto desempeño en el mundo corporativo que te manifiestan esas dificultades y eso cómo se trabaja. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo me desempeño yo en una situación en la cual estoy teniendo, digamos, una cantidad de miradas en torno a mí que me están observando? Y juzgando. Y juzgando. Tenía un profesor, el que fue mi maestro en psiquiatría, un hombre maravilloso, el padre casi de la psiquiatría antioqueña. Y una vez en un congreso nacional, yo siendo residente, lo vi nervioso para dar la conferencia. Yo le dije, profe, ¿cómo usted va a estar nervioso? Si es que... Si se las sabe todas. Si se las sabe todas y más. Es el que nos ha enseñado a todos. Es decir, lo que usted va a hablar aquí, pues... Nadie sabe más que usted. Nadie sabe más que usted. Me decía, vea, hombre, Carlos, el día que a usted no le dé un poco de ansiedad hacer una presentación, ese día retírese del ejercicio. Profesoral, me quedó grabado. O sea, en cierta medida es algo bueno y uno debería canalizar eso y verlo como positivo. Qué bueno que estoy emocionado. Decirse como esto no es ansiedad, es emoción de que me importa y esa controlarla. pudiera ser una forma de controlar el pensamiento y la ansiedad para ese momento. Pero igual, hay ocasiones en que uno incluso se bloquea. Voy a ponerte un ejemplo. En el 2003 íbamos a jugar en el estadio de La Bombonera en Boca, en la Copa Libertadores. El mejor jugador de nuestro equipo, John Javier Restrepo, Choronta, en los primeros minutos perdió un balón. Y afortunadamente en ese momento no hicieron gol, pero perdió un balón tonto que él no perdía nunca. Cuando terminó el partido y estábamos conversando, le dije, hombre, Choro, mira, ¿cómo perdiste ese balón? Y me dijo, hombre, médico, no me acuerdo. Estaba bloqueado.
Y muchas veces uno... O sea, incluso se puede generar amnesia del evento. Sí, claro. En los exámenes, por ejemplo, hay gente que tiene unos temores grandes. Si no paso el examen, no voy a pasar esto, lo otro. Entonces se bloquean. Lo que llaman bloquear es el pensamiento no fluye, la idea no fluye y no eres capaz de contestar. Te bloqueas, no estás. O sea, me haces dar risa porque nosotros ya llevamos en este proyecto como 2 años y medio. Y por supuesto esto también es un aprendizaje para uno, hablar, entrevistar expertos, hablarle a una cámara. Y al principio Lady me preguntaba, ¿cómo quedó el episodio? Y yo le decía, no me acuerdo. Y después lo veía y me gustaba generalmente, habían errores que había que corregir, pero es cierto, o sea, como que ese momento uno está como en piloto automático, uno hace el trabajo y después uno no, lo tiene que ver para ver que casi que el Choronta tuvo que ver el video a ver qué fue lo que hizo. Tremendo eso, ¿no? Como la mente juega ahí, será un mecanismo protector, no sé. Total. Por ejemplo, a mí se me seca mucho la boca, entonces eso me cuesta Modular las palabras, la lengua se me pega del paladar. Entonces yo sé que antes de empezar tengo que tomar un poco de agua para poder controlar eso. Pero en la vida diaria, incluso... Pero yo aquí te veo tranquilo, estás cómodo, sí. No has tomado casi agua. No, o sea, eso es un buen parámetro. No he tomado café, pero es... Bueno, el extremo de eso, el extremo de extremo, que ya es patológico, digámoslo, que ya no es el monto de ansiedad porque vas a ser observado, criticado, vas a hacer una presentación de la cual depende muchas cosas, tú estás pensando en que de esto depende tal y tal la otra. El extremo de eso es la fobia social, que eso sí ya es una patología. Eso. Es la persona que completamente se inhibe, se imposibilita frente a la observación de otros. Y la fobia social es un trastorno supremamente frecuente en nuestro medio. Le cuesta a las personas hablar en público, ser observados en público. Entonces, cualquier situación, por mínima que sea, donde va a ser observado es... Y obviamente ahí ya hay una patología y está produciendo una disfuncionalidad. Qué bueno que mencionaste eso porque ese era como el último bloque que quería hacer y es darte pie para que hables de lo siguiente. En el mundo deportivo, profesional y amateur, en el mundo corporativo, si alguna de las personas que nos está viendo o escuchando siente que se identifica con muchas de las cosas que hemos dicho, que de hecho a ti y a mí nos ha pasado, ya lo hemos dicho. O sea, eso nos pasa a todos. ¿Cuál podría ser una pequeña lista de recomendaciones para repasar lo que dijiste del monólogo interno, de cambiar la ansiedad por emoción, de que siempre es necesario el estrés, como hacer una listica de eso? Luego quiero que nos expliques cuándo debería haber una banderita roja o amarilla como de alerta de, venga, esto ya puede ser más allá de un comportamiento fisiológico y puede ser una enfermedad mental, de ansiedad, de depresión, de fobia social, etcétera. ¿Y cuál sería como la reflexión de cierre que harías tú con respecto a este tema que estamos hablando hoy? A ver, lo primero que yo creo que debe tener todo individuo en el mundo, todos, pero específicamente en nuestro medio, es entender que nuestro cerebro es la CPU. Nuestro cerebro es el ordenador de todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Es el sistema nervioso central lo que realmente funciona. Y tiene que tener en cuenta que eso es modificable y que eso es cambiante, que hay plasticidad neuronal que mencionábamos ahora. Cualquier cosa, es que yo soy así, no. Venga, usted puede cambiar. Todos podemos cambiar. En cualquier momento de nuestra vida podemos cambiar hasta los contenidos de nuestros pensamientos. Si son muy disruptivos, si son muy molestos, yo puedo tener obviamente un control de ellos. Lo segundo que yo creo que es fundamental es tener buena capacidad de autoanálisis. No creer que me las sé todas. No creer que soy el berraco para hacer todo. No creer, es decir, lo que llamabas ego. El ego es eso, es pensar. Yo solo puedo. No necesito ayuda. No necesito ayuda o no necesito quien al menos me oriente o me diga, mira, te equivocaste. O lo único válido es lo que yo veo. O lo que yo veo. O que yo en mi ego diga, yo no me he equivocado ahí.
se equivocó, fue esto, me equivoqué, no fue tal cosa, o responsabilizar al entorno, a todo sobre lo que me sucede. No, yo tengo que tener capacidad, eso se adquiere en el transcurso de la vida, de ir teniendo capacidad de autoanalizarme. La próxima voy a corregir, la próxima lo voy a hacer de esta manera. Sin eso es imposible que yo pueda tener un desarrollo de vida y un desempeño de vida adecuado. No lo voy a lograr porque me voy a equivocar 100 veces, 1000 veces. Y si yo no corrijo, es decir, cada vez voy a ser más derrotista. Va a ser peor. Cada vez peor. Entonces, esa capacidad de yo entender que me equivoqué y de saber que puedo corregir esto. Luego, lo que yo debo hacer es, con cualquier técnica, la que quieras, hablándome a mí mismo, hablándolo con otro, haciéndolo mentalmente, corregir lo que me equivoqué. Entonces, yo hoy no hablé o no di la conferencia como quería hacerla y me equivoqué en esto, cogí esto, dije esto, corregirlo, no quedarte porque hice esto, sino, sí, me equivoqué, debí haber hecho esto, no hice esto, sino sí, lo positivo. Sí. Lo positivo, siempre corrigiéndolo. Con visualización, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando voy a dar una conferencia, siempre hago visualización previa. Es decir, por la noche me acuesto y digo, sí, voy a llevar mi agua, voy a esperar unos segundos para empezar, voy a empezar con esto, voy a hacer el saludo de esta manera, voy a hacer esto. Me preparo y me lo imagino visualmente, ¿sí? Porque hemos demostrado neurofisiológicamente que yo establezco estructuras o conexiones cerebrales, con la sola visualización. Y lo otro es tratar de hacer algunas técnicas mínimas de control de la ansiedad. Uno se siente ansioso, tiembla un poquito, está sudoroso, lo que dices, le puede dar a una orinadera. A mí, por ejemplo, me da mucha orinadera. Incluso cuando estoy trabajando con alguien para el desempeño del equipo, a mí es el que me da la orinadera. Controlar la ansiedad. Eso se hace con muchas técnicas, hay muchas. Respiración, por ejemplo, la técnica de la respiración. El parar un segundo y pensar, no, es que yo me he leído, me he preparado o yo me he entrenado lo suficiente. A mí no tiene por qué irme mal, me va a ir bien, tal cosa. Y eso va ayudando a controlar la ansiedad para que el monto no sea muy alto y de pronto tu desempeño se vaya a ver entorpecido. Y el otro es lo de que la práctica es necesaria para automatizar el movimiento en el desempeño físico, por ejemplo, deportivo, y que te permita ganar confianza para poder lograr evitar pensamientos catastróficos que te lleven a esa profecía autocumplida de la que empezamos hablando. ¿Cierto? Incluso, por ejemplo, a algunos compañeros, cuando van a dar una conferencia, yo les digo, prepárense, es decir, díctensela ustedes mismos. Hoy que tenemos la posibilidad del video, grábense y miren los errores que cometieron, ¿no es cierto? La bandera roja llega cuando el bloqueo ya no te permite. Es decir, voy a ponerte el caso de un futbolista. Entra a la cancha. Me dijo, ¿tú has jugado? ¿Tú has jugado? No puedo respirar, no me da. ¿No es cierto? Estoy bloqueado, no da, los pies pesados, todo, no logra correr. Cosa que no le ocurre en la semana durante las prácticas. No. Solo en el momento de la verdad. Y bloqueado completamente. Ahí, un alto. O alguien que va... Podría ser, por ejemplo, una fobia social o un síndrome ansioso. Ya. Ahí ya. Buscar la ayuda. Persona que va a ir a la conferencia o a la entrevista, que es tan frecuente, donde va a ser evaluado por otro y de eso depende que lo vinculen o no laboralmente. Imagínate la presión que guarda esa persona. Entonces va a tener una cantidad de postura corporal, va a ser una cantidad de decir incoherencias. De pronto hacer un lapso grande para la respuesta, que eso es muy diciente de que está ansioso, o responder lo que no le preguntaron, o contestar cosas que no tienen que ver con la respuesta. Ahí sí
es conveniente que mire y de pronto reciba un apoyo, una ayuda. Y esto también conecta con algo que quería mencionar aquí al final, y es que acabaron de publicar la última edición del libro de psiquiatría de adultos. Vamos a dejar el link en la descripción o en el primer comentario del libro y de tu resumen pues, de la hoja de vida, para que la gente sepa con quién hablamos hoy. Un experto en el tema, muy apasionante esto sobre el deporte y la mente. Muchas gracias por haber estado acá, y queremos invitar a todos a que si practican deportes, tienen un grupo con los que hacen deporte, quieren que alguien escuche esto porque creen que le puede servir, o incluso en el mundo corporativo, que es más o menos el mismo mecanismo que opera, lo compartan, comenten, den su opinión y generemos una discusión de comunidad al respecto. Muchas gracias, doctor Palacio, por habernos acompañado hoy. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, y de esto seguiremos hablando toda la vida, porque es lo que nos apasiona. Claro que sí. Esto es Brainfulness Podcast.